Hola y bienvenido a este nuevo episodio del curso básico de C++, traído a ti por códigofacilito.com. Mi nombre es Santiago, vamos a continuar esta vez viendo las clases en C++. Entonces vamos a empezar incluyendo nuestro archivo, la librería y string, que me faltó el numeral. Y bueno, vamos a empezar a programar. Primero que nada vamos a hacer la función main. Ponemos sin.get, que es para que la pantalla se mantenga abierta, y ponemos return 0 para que el programa marche. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una clase. Una clase en C++ es un objeto, ¿sí? Es un objeto el cual se comporta de cierta manera, cierta forma. La diferencia de C++ y muchos otros lenguajes de programación es que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, por ejemplo, si alguno alguna vez quiere hacer un juego, por ejemplo un videojuego, el personaje principal sería un objeto, su arma sería otro objeto, no sé, sus vidas serían otro objeto y cosas así. Entonces vamos a hacer la clase que va a definir un objeto para cada cosa mientras hacemos un juego. Ahora no vamos a hacer un juego, pero sí vamos a mostrar una clase que empieza llamándose class y le ponemos después el nombre. Le voy a poner persona. Abrimos llaves y bueno, empezamos a escribir. En las clases hay siempre un orden o hay diferentes categorías de datos. Están los datos públicos, que son public, pone public, dos puntos, y luego se ponen todos los datos públicos, ¿sí? Todos los datos públicos se ponen en public. ¿Y por qué son públicos? Porque se puede cambiar esos datos, pues si son unas variables pueden ser cambiadas, o si son funciones pueden ser llamadas desde afuera de la clase, ¿no? Por ejemplo, desde main se pueden llamar funciones en public, se pueden cambiar datos de la clase de persona que están guardados en public, se pueden cambiar en main. También pueden ser utilizados por los mismos objetos dentro de la clase. Después están los objetos private. Los objetos private son los objetos que son propios de la clase, ¿sí? No se puede utilizar fuera. Si yo declaro una variable que se llama int serie, yo no puedo cambiar a esa variable acá. Me va a tener que dar un error porque es privada de la clase, no se puede cambiar en otra función. En cambio, si acá, por ejemplo, creamos una función void que diga serie es igual a 12, ahí sí se va a poder, porque en public los objetos que están en public pertenecen a la clase persona, por lo tanto pueden manejar datos de private. Después está los objetos protected, los objetos protegidos. Los objetos protegidos son una parte intermedia entre private y public, porque si bien no deja que desde afuera se puedan utilizar los datos, sí deja que si una clase que es heredada, ¿no?, por herencia, la clase persona es la clase superior y la clase inferior puede tener acceso a las variables que están en protected. Bien, después también existen las local, pero bueno, esas las vamos a ver en otra ocasión. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada le cambié el nombre a la clase por cuentas y puse using namespace std, que se me había olvidado para luego hacer el code.
Entonces en public todavía no vamos a poner nada. Vamos a poner en private, bueno, creamos un nuevo ámbito private. Y lo que hacemos es declarar una función entera, una variable entera llamada resultado. ¿Sí? Eso va a ser un dato interno de la clase. Cerramos la llave y ponemos punto y coma después de la llave porque es una clase. Bien, después de public, en public vamos a definir dos funciones. Primero hacer una función entera que se va a llamar suma2. Vamos a poner ahí suma2. Y va a tener como argumento un entero. Si no estás entendiendo o si nunca viste la parte que enseñamos las funciones en C++, te recomiendo que vayas atrás y veas el video, porque si no, salteándote episodios del curso no vas a poder aprender correctamente. Bien, con esto ya tenemos que saber bien lo de las funciones y las variables. Si estás empezando con C++, anda a los primeros cursos y empezar de lleno con todo y con las partes básicas, porque sin esas no vamos a poder aprender estas que son un poco más difíciles. Bueno, continuando, en los argumentos tenemos int, arg y punto y coma. Ahí tenemos una función, pues tenemos otra que va a sumar 3, suma 3, ponemos int, arg, punto y coma. Y con eso nos vamos a manejar. Bien, para las funciones hay que definir o declarar las sentencias, las diferentes líneas de código que van a ir diciendo en qué va a ser cada función. Por ejemplo, vamos a empezar con suma2. Para suma2 tenemos que escribir cuentas, dos puntos, porque estamos usando el namespace cuenta, que es el namespace de la clase. Y acá en dev C++, en mi compilador, mi editor, se abre esto que tiene todas los componentes de la clase cuentas, ¿sí? Esto también se puede seguir escribiendo, uno sigue escribiendo, y si yo quiero el 2 más, que es esta, lo doy enter y se escribe. El tema es que hay que... A ver, el 2 más, no sé por qué 2 más, si es suma 2. Capaz que tengo que guardarlo para que me quede bien. Yo hice una prueba antes y debe ser que quedó lo de la prueba. Dos puntos, ahora sí, suma 2. Suma 2 era, no era 2 más, era suma 2. Bien, suma 2 y bueno, acá ponemos int arg y abrimos llaves y podemos empezar a programar lo que va a ser el suma 2, que lo que en sí va a hacer es sumarle 2 al número que pongamos entre paréntesis cuando llamemos a la función. Entonces lo que voy a hacer es y guardarlo en la variable resultado, que es private. Entonces pongo resultado es igual arg más 2, porque iba a sumarle 2, tal como es el nombre de la función, punto y coma, y como es una función int, acá se me olvidó poner int, importante que pongamos int el tipo, y ponemos return resultado, perfecto, punto y coma. Y lo mismo hacemos para suma 3, ponemos int cuentas, dos puntos, a mí se me abre el cuadro porque tengo dev C++, ¿sí? Ese es mi compilador, mi editor, mi IDE, y pongo suma 3, que eso también se puede escribir a mano, tampoco estas funcionalidades que tiene los distintos editores no son muy importantes, ¿no? Int arg, abrimos llaves, tenemos el resultado, en este caso sería arg más 3 y tenemos que devolver en el retorno a la misma variable resultado. Bueno, ahora tenemos que declarar un objeto cuentas. Bien, y lo vamos a llamar, se hace así, ponemos cuentas y pongo cuenta, y con eso creamos un objeto llamado cuenta que tiene todas las propiedades y funciones de la clase cuentas.
¿sí? Eso es importante. Cuando declaramos un objeto en C++ usando clases, el objeto va a tener su nombre propio. Incluso podemos hacer dos. Cuentas, cuenta 2. Y serían dos objetos diferentes, completamente independientes uno de otro, pero que tienen las mismas funciones y las mismas variables, ¿sí? Pero vamos a borrar cuenta 2. Y bueno, declarado cuenta, el objeto cuenta, vamos a imprimirlo en pantalla mediante code. Ponemos code y ponemos entre comillas más 2 es igual, separación y cerramos comillas, después los signos de menor y ponemos aquí cuenta, que es nuestro objeto, y luego llamamos a su función que es, tiene que ser suma 2. Y entre, a ver, ¿qué es acá? Acá entre paréntesis tengo que poner el número, yo voy a poner el 2. 2 más 2 es 4, así que en la pantalla tiene que aparecer el 4. Después 2 signos menor más y ponemos end para que haga un salto de línea o enter. Ponemos code y vamos ahora a ponerle entre comillas más 3 es igual y ponemos dos signos de menor y ponemos cuenta punto y aquí se abre el cuadrito y tenemos que poner suma 3 esta vez y vamos a poner el 2 para que sea 5 porque tenemos 2 de 5, entonces end y listo. Ya nos tendría que andar el objeto cuenta que va a estar encargado de hacer estas sumas. Perfecto. Vamos a guardarlo y vamos a compilarlo y ejecutarlo. Y vemos aquí efectivamente que dice más 2 es igual a 4 porque es el número que le pusimos. Y bueno, acá tenemos más 3 es igual a 5. Y bueno, es eso. Es de sencillo, pero tiene sus partes avanzadas en cuanto ya hay que ver muy bien lo de las funciones, lo de la herencia, ¿no? Y bueno, también lo de las variables. Nos vemos en el próximo episodio del curso. Chao.